Bueno, amados hermanos, continuando con nuestro servicio, vamos a orar antes de dar inicio a nuestra escuela dominical. Bendito Dios, te damos gracias por el tesoro de tu palabra, Señor, y por los maestros que alrededor de todos los siglos de la iglesia, Señor, tú has dado a tu pueblo, Señor, para que podamos aprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie de nuestra escuela dominical y vamos a hablar del lugar de las confesiones de fe en la configuración de la teología de la iglesia. Quiero que me acompañen al texto que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A partir del discipulado, como lo veíamos en la clase anterior, vemos cómo se va transmitiendo la enseñanza sobre Cristo de generación en generación y cómo en el discipulado se va formando la iglesia. Pero ese discipulado no paró en el primer siglo, al contrario. La iglesia siguió creciendo a través y extendiéndose a través del tiempo, y hombres fieles en todas las generaciones fueron levantados por Dios para guardar la sana enseñanza. Hombres fieles que eran idóneos para enseñar a otros, siguieron enseñando al pueblo de Dios a través de todos los siglos. Quiero que leamos también el texto que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Dice: y él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces Dios le dio a la iglesia dones. Uno de esos dones que Dios le dio a la iglesia son los pastores y los maestros. Esos pastores y maestros tenían una función, y era capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y quiero resaltar este punto: la unidad de la fe es el objetivo por el cual nosotros conservamos la riqueza de las confesiones, porque las confesiones permiten que los miembros de una iglesia se puedan agrupar y permanecer unidos alrededor de una confesión, en la unidad de la proclamación y comprensión de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina es una parte que nosotros debemos ver. Nosotros necesitamos establecernos en un fundamento sólido. Ese fundamento sólido es la enseñanza de esos maestros que Dios ha dado a la iglesia a través de los tiempos. Y como hemos dicho, esos maestros no son solo los maestros que hoy tenemos en nuestras iglesias locales, o los maestros que están vivos hoy, sino toda la tradición de los maestros que Dios ha levantado a través de los siglos para enseñar y educar a su pueblo. Hemos visto también cómo las confesiones de fe tienen su origen en la misma Escritura, es decir, la misma Escritura ya nos mostró que el pueblo de Dios es un pueblo confesante, un pueblo que permanece confesando. Vimos el caso del bautismo, cómo el bautismo era un lugar típico donde se hacían proclamaciones de fe. Ahora, pero las confesiones de fe no se quedaron ahí. Las confesiones de fe fueron progresando a través del tiempo, y la doctrina, la enseñanza de la iglesia se fue construyendo en el debate, en enfrentamiento con las diferentes herejías, y por todo eso el Espíritu Santo fue guardando a la iglesia y le fue dando ese discernimiento. Ahora, nosotros seguimos confesando que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad, pero algunas personas también usan la expresión "yo creo en la Biblia" como una expresión que niega todo este tema de la confesionalidad.
Nosotros seguimos presentando asentimiento a la expresión yo solo creo en la Biblia, y es correcta teológicamente, pero haciendo una precisión. Cuando nosotros decimos que creemos en la sola Escritura como regla de fe y conducta, no puede entenderse con eso que nosotros estamos negando que la Iglesia ha recibido una sana instrucción a través de los tiempos por medio de maestros. No estamos negando adherirnos a confesiones de fe históricas precisamente porque creemos que ellas reflejan lo que la Escritura dice, que condensa un conjunto de verdades esenciales que son las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Nosotros debemos someter nuestra fe y nuestra conciencia a la Biblia, pero en general, la forma como hoy se usa la expresión yo solo creo en la Biblia es más bien la expresión del rechazo de toda tradición, de toda enseñanza de la Iglesia. Muchas personas dicen, claro, porque es que nosotros tenemos que rechazar toda tradición humana, y las confesiones son en esencia tradiciones humanas. Pero no debemos olvidar que la misma Biblia le da una autoridad a la Iglesia como columna y baluarte y defensa de la verdad. No debemos olvidar que, por ejemplo, Mateo 18 le da autoridad a la Biblia a la Iglesia para ejercer disciplina. Y esta autoridad viene de la Biblia. La autoridad que la Iglesia tiene para enseñar la palabra de Dios viene de la Biblia. Y evidentemente lo que la Iglesia debe enseñar es la palabra de Dios. Pero no es igual a decir que la Iglesia está ocupando el lugar del Señor. No, la Iglesia está cumpliendo la misión que el Señor le encomendó, que es enseñar. Por eso, cuando la Iglesia explica adecuadamente la Escritura, debe ser atendida. ¿Por qué? Porque Dios le dio dones a la Iglesia y esos dones son sus maestros. Ahora, cuando hablamos de maestros, hablamos de los pastores que están en las iglesias locales primeramente, pero nosotros también debemos entender que a lo largo de los siglos Dios dio maestros. Sí, nosotros podemos decir que un Atanasio, que un Agustín de Hipona, que un Lutero, que un Calvino, o que los que siguieron, y esa lista es simplemente enunciativa, no es una lista exhaustiva, pero representan, digamos, personajes en la historia, los que Dios les dio un gran don para enseñar, y fue precisamente esas personas las que el Señor usó en su tiempo para educar a la Iglesia. Y nosotros evidentemente que tenemos maestros actuales, que son también grandes defensores de la fe. Estos maestros conservaron la tradición ortodoxa, la historia del progreso del entendimiento de la Iglesia de la sana doctrina. La progresión de esa comprensión de la sana doctrina se da a través de siglos donde la Iglesia va ejercitando su juicio, su discernimiento, donde la Iglesia va madurando, va construyendo una teología. El dogma, como se llama en teología, va progresando o va construyéndose lo que se conoce como una teología histórica. Pero muchos hermanos, desconociendo esa realidad, siguen expresándose con la idea de yo solo creo en la Biblia, pero en esta actitud de yo solo creo en la Biblia, por lo tanto yo no leo libros humanos, o yo solo creo en la Biblia, por lo tanto yo no me sujeto a confesiones de fe históricas, tiene varios aspectos que no son realidad y que al contrario constituyen mitos. El primer mito es que se niega el desarrollo progresivo de la historia de la Iglesia, que se niega la comprensión histórica en la que todos nosotros estamos. Algunas personas creen que ellos simplemente pueden saltar desde hoy, en el siglo XX, siglo XXI, hacia el siglo I, como una especie de volver al futuro, como la película, y creen que simplemente se suben en el vehículo y aparecen en el siglo I y el resto no pasó nada. Pues, amado hermano, eso solamente sucede en la ciencia ficción, no es real. Todos nosotros estamos condicionados por la historia y por el momento histórico en el cual nosotros vivimos.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros recibimos una forma de ver la vida de nuestros padres, de la educación que recibimos, de los colegios a los que asistimos, de las universidades en las que asistimos y en general de la cultura en la que nosotros vivimos. Y todo eso nos construye precomprensiones, todo eso nos da marcos de referencia para entender cosas, para entender el mundo, incluso para leer la Biblia. También todo lo que nosotros leemos hace parte de ese bagaje con el cual estamos. Es un mito decir que yo voy directamente a la Biblia porque de alguna forma ya yo tengo mucha información en mi mente y eso va a condicionar. El otro riesgo de eso es que muchas personas creen hoy cosas que solamente tienen en la historia de la iglesia 50, 100 años, 200 años, pero esas personas creen sinceramente que eso es lo que siempre ha creído la historia a través de la iglesia a través del tiempo, pero no es real. Y no lo es porque ellos no pueden ver un poco más atrás y poder confirmar todas esas enseñanzas de la iglesia y cómo la iglesia fue creciendo en esa comprensión. Hay un sinfín de ideas que nosotros asumimos como históricas o como que la iglesia siempre ha creído eso, pero que son recientes. Y ahí es donde nosotros debemos volver a todo ese desarrollo, a los padres de la iglesia y darnos cuenta de qué ha creído la iglesia por todo ese tiempo. Como vemos, las confesiones hacen parte de la expresión del progreso del dogma o de la teología histórica. ¿Qué entendemos nosotros por teología histórica? Entendemos por teología histórica la construcción que va haciendo la iglesia, aclarando el significado de textos a partir de un trabajo de interpretación de esa época y que fue progresando hasta que la iglesia logró tener una mayor claridad. Las confesiones entonces son precisamente esa compilación de ese saber histórico de la iglesia que dejó consignado y aclarado después de, por lo general, muchos debates. Hay que entender que la mayoría de las confesiones primitivas surgieron por malas interpretaciones dentro de la misma iglesia, herejías. Y la iglesia, en su entender, fue al texto sagrado, interpretó el texto sagrado y deductivamente formuló proposiciones de teología para aclarar el sentido que le daba la escritura. ¿Eso por qué? Porque muchas personas decían, pero es que yo creo lo que dice la Biblia, yo creo como dice aquí, pero realmente le daban un sentido diferente. Y ahí es donde también debemos entender que es un mito creer que no necesitamos interpretación. Todo texto siempre es interpretado, sea que entendamos la razón de nuestra interpretación o que ni siquiera podamos dar razón de nuestra interpretación, pero todos llegamos a la Biblia y a cualquier otro texto con precomprensiones. Las confesiones entonces recogen la teología de la Biblia, recogen las confesiones primitivas, pero además de eso recogen la teología histórica, y esto es un valor que nosotros debemos entender. Recordemos algo de la construcción de la teología. ¿Cómo es que se construye la teología? En primer lugar tenemos la exégesis de la escritura, la sola escritura. Solo la escritura es la fuente de autoridad. Ella la interpretamos y a partir de la interpretación de forma deductiva se hacen formulaciones de teología, es decir, declaraciones proposicionales de verdades que se extraen del texto de la escritura. Ahora, esas verdades se van uniendo de acuerdo al contexto del libro y así vemos que cada sección que vamos interpretando la vamos estructurando coherentemente y así podemos hablar de una teología bíblica que surge de la exégesis, que surge de la interpretación del texto. Así que la teología bíblica es la derivación, pongámoslo en ese sentido, de la exégesis de la iglesia. Entonces encontramos la teología bíblica, por ejemplo, de un libro,
la teología de Mateo, la teología de Juan, o podemos encontrar la teología del Pentateuco, o podemos encontrar la teología del reino de Dios, donde ya vamos extendiendo el panorama de la interpretación de muchos textos que hablan sobre el reino de Dios y hacemos una construcción de teología bíblica sobre el reino de Dios, sobre la teología del templo, sobre la teología del pacto, y en fin, así vamos construyendo una teología bíblica. Ahora, esa teología bíblica, como decíamos, es el resultado práctico de la exégesis bíblica. A partir de la exégesis se construyen esas formulaciones de teología. La otra forma como se construye teología es por la teología histórica. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de exégesis bíblica, proponemos nuestras formulaciones, no nos quedamos en ellas, sino que nos preguntamos, hoy, en el siglo XXI, yo entiendo esto, pero ¿cómo lo entendió la iglesia antes de mí? Así que me voy a la historia, para eso necesito el método de la historia, y me pregunto, ¿qué creyeron los padres, que son la segunda generación después de los apóstoles? ¿Cómo interpretaron los padres esto? Y después me voy hacia los periodos sucesivos y voy viendo cómo se interpretó esto en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, cuándo se interpretó diferente y por qué se interpretó diferente. Esa interpretación diferente fue aceptada por la iglesia, fue rechazada por la iglesia. Y luego llego a la época de la Reforma y otra vez verifico cómo se fue interpretado ese texto, y así me voy dando cuenta de cómo la iglesia fue aclarando cosas, rechazando cosas, en fin, de todo ese proceso de discernimiento histórico en el cual creemos que el Espíritu Santo siguió guiando a los maestros de la iglesia para aclarar el sentido de un pasaje o para aclarar alguna doctrina difícil. Así nosotros vemos cómo el dogma va progresando, o sea, la verdad va progresando. Sobre todo vamos a encontrar en esa etapa que nuestras confesiones de fe, las confesiones de fe que nosotros aceptamos, son el producto de grandes batallas, son la síntesis de la batalla de la iglesia por la verdad, son la síntesis de la batalla de la iglesia contra la herejía, contra los gnósticos, contra el arianismo, contra el montanismo, contra todos esos movimientos que estuvieron surgiendo. Así la iglesia se levantó, interpretó la escritura, construyó una teología bíblica y respondió a esos retos diciendo, esto creemos. Así que nosotros debemos tener cuidado, porque cuando nosotros no tenemos esa conciencia histórica y creemos que de alguna forma milagrosa vamos a encajarnos en el siglo I, donde hablaba Pablo enseguida, y de alguna forma nosotros creemos que somos la comunidad de tesalonicenses que leyó el texto directo del apóstol Pablo y nos hacemos una idea escatológica creyendo que eso fue lo que entendió esa primera comunidad, y no nos vamos dando cuenta cómo la iglesia fue creciendo en la comprensión de esas verdades. Vamos a tener problemas, vamos a tener serias dificultades con eso. La teología histórica entonces nos guarda ¿de qué? De ese esnovismo cultural de creer que lo que creemos hoy es la verdad y de que siempre la iglesia lo creyó de esa manera, sino que vamos a verificar realmente si mi interpretación hoy tiene algún sustento en la tradición de la iglesia. Entiéndase tradición de la iglesia como la enseñanza que ha tenido la iglesia sobre determinado punto y que quedó consignada de alguna manera en esas confesiones. Quiero que tengamos eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque lastimosamente la iglesia hoy está viviendo de modas, cayendo en una superficialidad y en una idea muy casi que mercantilista de la fe. La iglesia se embarca cada año o cada periodo de tiempo en modas de enseñanza, de temas y de muchas otras cosas. Al mismo tiempo que rechaza la riqueza de su historia, se deja llevar por todo viento de doctrina, por toda moda que llega sobre algún tema. Esto es algo terrible. Quiero leer el texto de Johannes Gisbert, que curiosamente no es de teología,
aunque también es profesor de teología, pero en su manual de historia de la filosofía, él dice algo que nosotros debemos reflexionar. Quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. Mire eso, quien solo vive en su propio tiempo es fácilmente víctima de la moda. Esa persona carece de experiencia intelectual y sucumbe a lo que es solo de actualidad. Capaz, sí, de cautivar, pero carente de permanencia. Para formarse un juicio en este terreno y poder distinguir entre lo verdadero de lo falso, precisa una visión de conjunto. Cuando nosotros simplemente nos quedamos en lo que se cree en nuestra época y no tenemos esa visión de conjunto de lo que creyó la historia de la iglesia, podemos caer en que esas modas nos envuelvan. Pero esas modas no tienen vocación de permanencia porque son una casa construida sobre la arena y no sobre la roca. Dice, tener la posibilidad de comparar, de contemplar múltiples estratos en lugar de orientar la mirada en una sola dirección, es necesario para comprender profundamente nuestros conceptos y nuestros problemas en función de sus orígenes. Como decía, muchas veces la iglesia o muchas personas en la iglesia creen que lo que ellos hoy profesan es lo que siempre se ha creído. O algunos que tienen una idea superficial de la historia creen, por ejemplo, que el premilenialismo, que es una escuela de escatología que algunos defienden, es lo mismo que creyeron ciertos padres, pero cuando uno va y compara lo que es hoy la escuela del premilenialismo con lo que creían los padres, uno dice, no es lo mismo. De pronto puedes tener a lo sumo un germen de esa idea, pero no corresponde igual, o en algunas ocasiones sí corresponde, pero también te encuentras con que esa idea fue rechazada por otras personas y que se expusieron unos argumentos en esa época que quizás tú no has considerado y que has asumido una posición sin entender que hay otras. Y así sucede. Muchas personas asumen posiciones sobre algunos temas de teología porque creen que esa es la única posición que hay. Pero cuando vemos que a través de la historia de la iglesia, mentes brillantes de la iglesia, grandes doctores de la iglesia, de pronto han sostenido una posición diferente, yo tengo que examinarme y decir, bueno, ¿cuál es mi criterio para disentir? Y si en alguna ocasión se disiente de ese criterio, porque sabemos precisamente que esa tradición no es infalible y es sujeta a error, pero creemos que en ella hay una gran sabiduría de la iglesia. Nosotros no creemos que las confesiones sean inspiradas ni que las confesiones sean inerrantes, pero sí le damos un valor histórico dado que hacen parte del juicio de la iglesia, de batallas que la iglesia peleó contra la herejía y a favor de la verdad. Gran parte de la crisis de la iglesia hoy es precisamente esa crisis de identidad, es precisamente esa falta de conciencia histórica, esa falta de memoria histórica y ese no conocer las raíces de las doctrinas que se profesan. Muchas personas no saben de dónde salieron ciertas ideas, pero cuando se enteran de que cierta idea que hoy profesan parte de algún personaje hace 100 o 50 o 200 años, pero que la iglesia antes de eso rechazó, creo que tienen que examinar la forma como están construyendo su teología. Recuerdo una vez hablando con un joven que estaba apenas, digamos, iniciando estudios de teología sobre el espinoso tema de la persona de Cristo. Hacía una cantidad de formulaciones que de pronto él consideraba que eran, qué sé yo, muy avanzadas o cualquier cosa de esas. Y con tristeza me tocó decirle, mira, lo que tú estás diciendo ha sido considerado en muchas etapas de la historia como herejías y ha recorrido la formulación herética de la persona de Cristo de varias escuelas diferentes. Y tristemente no te has vinculado a lo que la iglesia consideró como ortodoxo desde esa época. Entonces tienes que volver un poco más atrás
y darte cuenta de que esas ideas que tú estás expresando, otros las han expresado, pero que también la iglesia se enfrentó a ellas y tuvo un criterio diferente. Eso es importante. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros vemos que la teología bíblica traza una línea del tiempo en la progresión de la revelación inspirada, pero también podemos ver que el progreso de la comprensión de la iglesia o el progreso del dogma va más allá y nos enseñan ya maestros de la iglesia que reconocemos como autoridad. De ahí que nosotros vemos que las confesiones de fe tienen importancia. Hoy más que nunca tienen importancia. Hay diversidad de concilios, de denominaciones, de todo ese tipo de cosas. Y muchos de ellos no tienen conciencia histórica de dónde sacaron las doctrinas que están defendiendo, y sobre todo que muchas de esas doctrinas han sido consideradas herejías. Han sido consideradas, ya han sido pesadas en la historia de la iglesia y han sido rechazadas. Entonces nosotros podemos ver que las confesiones tienen cierta utilidad. ¿Cuáles son las utilidades de las confesiones? O símbolos. Primero, nos da unidad, como decíamos en el texto, la unidad de la fe. Nosotros podemos ver que las confesiones tuvieron como principal característica conservar la unidad de la iglesia. Podemos resumir las funciones de las confesiones así. Esos son símbolos o son enseñanzas resumidas de ciertas declaraciones esenciales de la doctrina. Toda la Escritura es santa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que nosotros no debemos añadir elementos extrabíblicos a nuestras confesiones, pero sí debemos tener declaraciones breves que condensen esas verdades que consideramos esenciales. Esa fue una de las funciones de las confesiones. También en ellas se rechazan errores y parcialidades sectarias. Esto es muy importante porque la iglesia no debe dar cabida al error, pero también es importante recordar que ciertas actitudes sectarias ya fueron rechazadas. Muchas de las enseñanzas que hoy todavía vemos en muchas iglesias constituyen las herejías que la iglesia denunció y rechazó. Se fija entonces así en la confesión una regla para la unidad en la doctrina y en la vida de la iglesia, expresado en palabras sencillas que todas las personas puedan comprender y evidentemente que todas las personas puedan deducir o ver claramente que esto viene de la Escritura. Los falsos maestros siempre han creado problemas en las iglesias y muchos de esos falsos maestros siguen diciendo, como ayer, es que yo también creo la Biblia. Pero cuando se les pide un resumen de su fe, una declaración concisa de lo que creen sobre Cristo, sobre la iglesia o sobre cualquier otro tema, ahí vemos la diferencia entre lo que ellos creen que dice la Biblia y lo que nosotros creemos que dice la Biblia. Observamos que eso fue una regla desde la iglesia primitiva. Orígenes, en el famoso tratado sobre los principios, hablando sobre este tema de la confesionalidad y la tradición apostólica, dice así: hay muchos que creen mantener las opiniones de Cristo, y muchos de estos piensan diferente a sus antecesores, pero al ser la enseñanza de la iglesia transmitida de forma sucesoria desde los apóstoles y permaneciendo estas enseñanzas preservadas en las iglesias hasta el tiempo presente, solo eso puede ser aceptado como verdad, como la verdad que no difiere en ningún punto de la tradición eclesiástica y apostólica. Entonces, lo que él está diciendo es, la fe de la iglesia fue conservada inicialmente en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a hombres y esos hombres a su vez enseñaron a otros, como Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles que enseñen también a otros, y así se va transmitiendo en el contexto del discipulado, como lo habíamos anotado, la fe de la iglesia, la ortodoxia de la iglesia. Y esa ortodoxia fue tomando forma poco a poco, paulatinamente, en la confesión de la iglesia. Notamos lo que dice Orígenes. Él no menciona que la enseñanza de la iglesia sea infalible o que la enseñanza de la iglesia siempre sea perfecta. No dijo que la enseñanza de la iglesia deba ser recibida como inspirada, sino que la verdad ha sido transmitida de forma sucesoria
por los apóstoles y preservada hasta nuestros días en la enseñanza de la Iglesia. No estamos hablando de una sucesión apostólica, no estamos hablando del moderno movimiento apostólico que ya hemos explicado que no tiene ninguna base bíblica. Estamos hablando de que la Iglesia, que realmente conservó la tradición de la ortodoxia, poco a poco fue construyendo precisamente confesiones de fe para guardar la verdad. En otras palabras, ya desde los tiempos de Orígenes había un estándar en la Iglesia sobre normas de fe y que la autoridad final descansaba en la doctrina de los apóstoles. Nosotros vemos cómo hay una cadena ininterrumpida de estas verdades. Nosotros vemos que la Iglesia guarda esa verdad de la palabra y además de eso conserva la enseñanza. Uno de los primeros lugares donde se da esa confesionalidad es el credo apostólico o símbolo de los apóstoles, que contiene dogmas esenciales de la fe cristiana, que nos distinguen, por ejemplo, hoy del islamismo, del judaísmo, del paganismo. Comienza declarando que se cree en un Dios creador, lo cual también rompe con muchas ideas filosóficas actuales. Es trinitario en su clasificación. Habla sobre el cuerpo de Cristo, el símbolo, este símbolo apostólico declara la humanidad de Cristo contra el gnosticismo, en una época en que el gnosticismo estaba negando esta verdad. Dice que Jesús sí tenía un cuerpo humano, y en fin, comienza a explicar cosas. Agustín de Hipona, hablando sobre el símbolo apostólico en los años 354 a 430, en un sermón sobre el credo, explica esto. Estas palabras que ustedes han escuchado están en las escrituras divinas dispersas por arriba y por abajo. Por eso han sido reunidas y reducidas en una, para que la memoria de las personas lentas no se desespere, para que toda persona pueda ser capaz de decir y mantener lo que cree. Entonces ya Agustín nos está diciendo que las confesiones de fe tienen el objetivo de fijar ciertas verdades fundamentales que se extraen de la Escritura, que como él dice, que están dispersas por arriba y por abajo en la Escritura, pero que son una verdad esencial para la fe. Y Agustín comienza explica cómo esas verdades resumidas de la Escritura son importantes para que nosotros fijemos en nuestra mente. El texto del credo, que ya la mayoría conocemos y que voy a leer brevemente, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Luego sigue el credo niceno-constantinopolitano, 325 a 381 en Constantinopla, donde en este concilio de Nicea se rechaza la herejía del arrianismo, aquellos que niegan la divinidad de Cristo, que vendrían a ser hoy más o menos los testigos de Jehová, que recogen muchas de estas enseñanzas y otras de enseñanzas que fueron consideradas heréticas. Sin embargo, no se desarrolló completamente toda la doctrina cristológica en ese primer concilio de Nicea. Por eso en el concilio de Constantinopla en el 381 se desarrolla un poco más el tema de la persona de Cristo. ¿Eso por qué? Porque comenzaron a surgir otro tipo de herejías que negaban la doble naturaleza de Cristo o que subsumían, confundían las personas, en fin, todo ese tipo de cosas comenzaron a surgir. Así que otra vez se da el credo desarrollado. Ahora, Nicena, el concilio de Nicea, usa la base que ya estaba en el credo apostólico y completa, desarrolla y contesta la herejía. Luego el credo de Constantinopla
usa otra vez la base del credo apostólico, la base del credo de Nicea, y desarrolla y contesta otras herejías. Entonces así nosotros vemos cómo progresivamente el pueblo de Dios va creciendo en la comprensión de las verdades, va decantando cosas, va uniéndose en la verdad y al mismo tiempo va separándose del error, de las herejías. Así vemos cómo surge este credo niceno-constantinopolitano, donde se desarrolla un poco más el tema de la obra de Cristo. Voy a leer el texto del credo muy rápidamente, no va a ser objeto de estudio cada uno de los elementos del credo. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por el tema de los testigos de Jehová, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la encarnación, esta es una cláusula antinóstica, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. La otra cláusula es: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal, apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Luego encontramos en ese desarrollo el credo de Calcedonia, en el año 451, que también desarrolla estas doctrinas fundamentales que ya venimos expresando. Luego surge en el desarrollo histórico el credo de Atanasio, donde también expresa la famosa, el debate por la doctrina de la Trinidad. Atanasio fue uno de los mayores defensores contra el arrianismo, y por eso al credo se le coloca como el credo de Atanasio, pero no es que directamente Atanasio lo haya escrito. Recoge el tema de las doctrinas de la Trinidad, la doctrina de la encarnación de una forma especial. No vamos a dar mayor explicaciones sobre el credo, pero estos serían las confesiones de fe primitivas. A partir de estas confesiones de fe primitivas y de lo que es reconocido en la patrística, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo las instituciones de la religión cristiana, Juan Calvino reconoce la enseñanza de estos credos primitivos que se les llamaron concilios universales, y la Iglesia reformada los adopta como declaraciones válidas, como confesiones de fe antiguas que recogen confesiones primitivas y que a su vez fueron marco de unidad de la Iglesia. Por eso nuestras confesiones, las diferentes confesiones reformadas, en muchas ocasiones incluyen dentro de sí el credo apostólico, incluyen el credo de Nicea, sea completo o sea dentro de cada capítulo, por ejemplo, de diferentes temas. Usted va a encontrar en los capítulos sobre Cristo el mediador, condensación del credo de Nicea, condensación de los credos de Atanasio, porque usa esa fuente, y eso es muy importante. La Reforma no apareció en el vacío, la Reforma recogió, hizo teología histórica, fue y miró lo que la Iglesia había creído en los primeros siglos y fue siguiendo el rastro, y se da cuenta que existieron cambios significativos en ciertas doctrinas fundamentales que no tenían ningún fundamento a partir de la Biblia. Y ahí comienza el tema de la Reforma. Entonces nosotros hoy debemos hacer lo mismo, darle un medido valor a esa tradición reformada
esos credos primitivos, hoy no vamos a alcanzar a desarrollar lo que sería correspondiente a las diversas tradiciones de credos dentro de la Reforma, pero solamente quiero hacer una acotación importante. La tradición de la Iglesia no ha sido monolítica, en el sentido de que nosotros vemos dentro de la misma Reforma un abanico de confesiones diferentes: la Confesión de Savoy, la Confesión de Westminster, la Confesión Bautista, los 39 artículos y el Catecismo de Heidelberg, nuestro Catecismo de Collins, en fin, o sea, hay muchas confesiones y entre ellas guardan un eje de fundamental, pero también hay diferencias entre algunas de ellas. Pero nunca se observó en el espíritu de la Reforma que esas diferencias sirvieran para considerar al otro como no hermano o como hereje. Hay una clara diferencia entre posiciones exegéticas en las cuales no todos estamos de acuerdo y la herejía. Entonces, mientras las confesiones recogieron esa tradición antigua, los primeros credos están en la línea de la ortodoxia, sin embargo, con el tiempo existieron énfasis en diferentes puntos que hicieron que se dieran distintas formas de gobierno dentro de la iglesia, se dieran distintas situaciones litúrgicas dentro de la iglesia y así. Eso es importante tenerlo presente, porque lastimosamente se está levantando un movimiento que cree que toda diferencia es igual a una herejía, y no es así. Debemos apoyarnos en esas confesiones de fe histórica y debemos seguir luchando por la verdad que permanece para siempre. Pero tenemos que ser sabios y saber distinguir entre una diferencia producto de un método teológico adecuado, es decir, cuando una persona hace su trabajo de exégesis bíblica, cuando una persona hace su trabajo de teología bíblica y puede disentir en algún punto de la teología histórica, hay que saber distinguir entre cuando estamos frente a la negación de esa tradición de una forma herética y cuando estamos frente a un progreso de la comprensión de la iglesia que podría ser legítimo. Esto evidentemente porque sabemos que las verdades de la Biblia no cambian, pero la comprensión de la iglesia va madurando con el tiempo también. Por eso es posible que hoy se haga teología, porque la iglesia responde desde las mismas verdades de la Escritura a problemas nuevos, a problemas que quizás en otra etapa de la iglesia no se plantearon. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a orar para terminar esta enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, y por los maestros que tú nos has dejado a través de la historia y por la guía, Señor, que representan para la construcción de la fe de la iglesia, las confesiones de fe. Te pedimos que nos ayudes a valorarla, Señor, en su justa medida, y que nos ayudes a aprenderla, Señor, y a aprender cada día más de ti, a unirnos, Padre Santo, a los creyentes de todos los siglos, por medio de la unidad de la fe en un solo Señor y en las confesiones, Señor, que antes unieron al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.